Buenos días. Les voy a pedir que abran su Biblia en la carta a los Romanos. Y antes de que vayamos a los versículos que vamos a considerar el día de hoy, quisiera animarlos a no solamente leer, sino estudiar esta carta, la carta a los Romanos, como toda la palabra de Dios, pero Romanos tiene en sus 16 capítulos la respuesta al más grande dilema del hombre. Y el más grande dilema del hombre es cómo puede el hombre, en su condición limitada, pecaminosa, temporal, batallosa, ser aceptado y poder acceder a la presencia de un Dios santo y perfecto. Entonces, la carta a los Romanos es un documento teológico, es un documento profundo, histórico, en donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, contesta la pregunta más importante que tú te tienes que cuestionar delante de ti, delante de Dios. ¿Cómo puedo yo ser salvado? ¿Cómo puedo ser salvo? No solamente de esta vida, sino quizá lo más importante, en la vida venidera. Y sería muy largo darles todo el contexto de los versículos que vamos a ver en un momento más. Pero déjenme decirles que en la carta a los Romanos está el problema tuyo, el problema mío. Hellman hablaba, el problema de tu corazón. Nuestras vidas son muy distintas todas, pero el problema básico, fundamental de todo ser humano está en su propio corazón. Y ahí está en Romanos. No les puedo dar todo el contexto, pero les voy a pedir que nos vayamos en Romanos. Vámonos al capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Y vamos a leer solamente 2 versículos. Los cuales, repito, vienen dentro de un contexto de 16 capítulos, pero que desembocan, llegan a este punto, todos los capítulos anteriores, llegan a este punto glorioso, a este clímax, que nos aclara todas las cosas en relación con esta vida y también con la próxima vida. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos una vez más toda la gloria. Estamos aquí reunidos alrededor de tu palabra, inclinados delante de tu palabra, oh Dios del cielo y de la tierra, creador de nuestras propias vidas, inventor de la salvación, que enviaste a tu Hijo como respuesta, como solución al problema de la perdición de nuestras vidas. Señor, te damos gracias y estamos de pie, sostenidos por tu gracia, sostenidos por tu amor, Señor. No tenemos en nosotros mismos ni siquiera el aliento, ni el respiro, ni los latidos de nuestro corazón, si no fueran sostenidos por ti, Señor. Por eso te damos toda la gloria, te damos toda la honra y nos inclinamos delante de tu bendita palabra para que nos enseñes lo que todavía no aprendemos, Señor.
cómo tú lo llenas todo en todos. Señor, ayúdanos el día de hoy, no solamente a saber, sino a obedecer lo que tú tantas veces nos has traído a nuestra mente, a nuestro corazón. Cámbianos. Espíritu Santo, como orábamos hace rato, tú no te niegas a venir al que te busca, porque si te lo pide, lo recibes, Señor. Y hoy recibimos en fe, te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón rebelde, nuestro corazón terco, nuestro corazón que no cambia. Y al mismo tiempo, Señor, te damos gracias porque has iluminado nuestras vidas con tu palabra, con tu evangelio. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Me sigue llamando mucho la atención. Esta semana platiqué con 2 personas y las 2 personas me decían algo acerca de cómo aquí en el contexto de la iglesia oímos muy frecuentemente, oye, el versículo que me diste el otro día, oye lo que dijo Hellman en la predicación, oye, eso que estás diciendo, lo vi hoy en la mañana en mi tiempo con Dios. Y la semana pasada, si ustedes se fijaron o si se acuerdan, Jaime abrió la alabanza precisamente con estos 2 versículos de Romanos 8. La semana pasada, cuando Jaime empezó a orar, abrió Romanos 8, 28, 29 y unos cuantos versículos más. Y durante la semana anterior yo había estado pensando esa semana en lo que significa que Dios nos haya predestinado para ser transformados según la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Había estado pensando mucho en eso, en ese versículo. Y luego Jaime abre la alabanza el domingo pasado, precisamente con esos 2 versículos. Me llamó la atención. Si tú todavía eres de las personas que creen que hay coincidencias, déjame decirte que no hay ni una coincidencia, porque Él tiene orquestadas todas las cosas. Después, durante la semana, otra persona vino y me comentó algo parecido en relación con algo que Hellman había predicado. Hermanos, si estamos atentos, Dios está hablando a través de su palabra. No son coincidencias. Si dice que ni siquiera una hoja de un árbol se cae al suelo sin su voluntad, todo lo demás será coincidencia. No es coincidencia que tú estés aquí el día de hoy. Tú no estás aquí por obra de la casualidad o porque no tenías nada que hacer, por eso estoy aquí. Cada momento de nuestra existencia cuenta. Cada momento de tu vida cuenta. Cada pensamiento de tu corazón cuenta. Cada palabra que sale de tu boca cuenta. O Dios es Dios de todo, o no es Dios. Y al mismo tiempo que la otra semana había estado pensando yo en este versículo, también debido a que durante los últimos meses yo me he encontrado muy metido estudiando, leyendo, pensando, platicando con los pastores acerca de todo este tema de la consejería bíblica para acá, consejería para allá. Cuando Hellman me pidió que predicara algo sobre ello, porque esa fue la petición de Hellman, Hellman me dijo, Memo, prepara algo para la iglesia acerca de este nuevo ministerio en Misión de Gracia. Esto que estamos empezando, estamos dando los primeros pasos. Entonces fue cuando decidí prepararme para predicar el día de hoy, Romanos 8, 28 y 29. Y déjenme darles un poquito de antecedentes acerca de lo que hemos venido anunciando. Como todos ustedes lo han escuchado, desde hace ya varios domingos
El lunes pasado comenzamos un primer entrenamiento aquí en Misión de Gracia. Esto es algo nuevo. Y se invitó a toda la congregación. Este entrenamiento está abierto para que lo tome cualquier persona creyente en el Señor Jesucristo. Primera condición fundamental. ¿Cómo vas tú a dar consejo con la Biblia si no crees en ella? Para toda persona que desee crecer en cómo aplicar la palabra de Dios a las situaciones de la vida diaria. ¿Qué tiene que ver la Biblia con los detalles de mi vida diaria? ¿O no tiene nada que ver? Es para el domingo o para una reunión de oración. Si alguno de ustedes pensó que estos cursos son solamente para quienes quieren servir como consejeros formales en la iglesia, o si alguno de ustedes pensó, la consejería ha de ser algo así como para personas muy profundas, muy estudiadas. Yo no necesito eso. Déjame decirte que estás muy equivocado. No es así. No hacemos esta invitación porque la palabra de Dios no es exclusiva para unos cuantos. Estos cursos son para todos aquellos miembros de esta iglesia que quieran aprender dos cosas, dos condiciones para involucrarse, estudiar la palabra desde la perspectiva de la necesidad diaria que todos tenemos de recibir consejo y de dar consejo. Dos cosas, dos condiciones esenciales. Primera, ¿cómo aplicar conceptos e ideas bien enraizadas en la palabra de Dios para hacer frente a sus propias circunstancias? A su propio corazón, pensamientos, actitudes, comportamientos, decisiones. De tal manera que todas ellas, todo esto, sea cada vez más agradable a Dios y para que el fruto de su espíritu se manifieste más y más en tu vida. Esa es la primera condición. Segunda condición, ¿cómo responder y qué decirle a las múltiples personas a tu alrededor, a tu prójimo? Prójimo quiere decir próximo, al que tienes ahí más cerquita, que te pregunta, que se angustia, que no te pregunta, pero que tú sabes que necesita de Él, de Dios, algo. Necesitan conocer el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio de Jesucristo, que es lo único que puede salvarles. Cuando aquel hombre le pidió a Pedro ayuda y le dijo, Pedro le contestó, lo que tengo, eso te doy. ¿Qué consejo das cuando alguien te pregunta? Cuando abres tu boca, ¿qué dices? ¿Cómo oras? De eso se trata. De eso se trata el ministerio. Es el ministerio de su palabra. Es el ministerio de su palabra puesto en tu boca para beneficio, exhortación, amonestación, advertencia a alguien más. Ese es el encargo. Bueno, y surge una pregunta. ¿Y entonces para qué están los pastores? ¿Para qué sirven los pastores en las iglesias? Hay mucho debate de esto, se puede hablar mucho acerca de esto, pero les voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a ver varios pasajes. Esta es una enseñanza el día de hoy acerca de lo que dice la Biblia del consejo de Dios. Porque el consejero es Él, es el Espíritu Santo, pero ha condescendido con su iglesia, ha condescendido con su pueblo y ha puesto en nuestras mentes, corazones, boca,
sus palabras aplicadas a nuestra vida y a las vidas de los demás. De eso se trata. Vamos a ver algo que es fundamental entender en Efesios, y les voy a pedir que lo abran en el capítulo 4 y vamos a leer empezando en el versículo 11. Capítulo 4 de Efesios, y vamos a ver hasta el número 16. ¿Ya lo tienen? Quiero que veamos la Biblia porque, hermanos, estas no son ideas que se nos ocurren. Esto no es algo que viene a nuestra mente y hacemos algo, porque hay que hacer algo. Esto está enraizado en la mismísima palabra de Dios y en sus propósitos para la iglesia. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Subrayen esa última frase. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para que crezcamos en todas las cosas, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Hermanos, vean los detalles que hay aquí. Casi me parece que es el dibujo. Este es un dibujo de un cuerpo humano. Es el cuerpo de Cristo, pero es una analogía tomada de un cuerpo para que podamos entender el propósito de Dios. Él utiliza en su palabra una analogía, algo semejante al propósito de Dios para nosotros. Bien unido y concertado por las coyunturas, ¿qué sigue? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento y se edifican en amor. Hermanos, aquí hay demasiado. Aquí hay demasiadas cosas para la iglesia, para los que hemos sido rescatados de una manera vana de vivir y que ahora decimos que lo amamos y que amamos sus propósitos. Ese es el propósito. El propósito es que tú crezcas y seas edificado para que tú puedas, con eso que recibes, ayudar a otros que lo necesitan. En muchas circunstancias, en muchas situaciones. Quiero mencionarles algunas nada más de los temas que estaremos viendo. Y por favor no te excluyas, no digas, eso no es para mí. A mí eso no me interesa. Tarde que temprano, hermanos, llegan a nosotros situaciones en nuestro propio corazón que no sabemos qué hacer. Pero Él sí sabe qué hacer. Temas que estaremos viendo, incluyendo cosas como estas, entendiendo el corazón humano. ¿Entiendes tu propio corazón? Yo todavía no, poquito. Pero sabes una cosa, tú estás llamado, si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, tú estás llamado
a entrarle a este asunto del corazón. Yo he platicado con personas cuando les hablo de su corazón, dicen, yo no sé qué es eso. Hermanos, hay una ignorancia espantosa el día de hoy sobre la realidad, los trucos y los engaños de nuestro propio corazón. Terrible, espantosa. Y estoy hablando de creyentes. No saben qué hacer con su corazón, mucho menos con el de los demás. Otro tema, cómo enfrentar la prueba y el sufrimiento bíblicamente. Yo cada vez, conforme más pasa el tiempo, más veo el propósito de Dios. ¿Qué es la prueba? ¿Qué es el sufrimiento? En muchos ámbitos cristianos hoy en día se evita hablar de esto. No hables de eso. Dios no quiere que sufras. Dios quiere que seas feliz. ¿Cómo enfrentar la prueba y el sufrimiento bíblicamente? Verdades básicas de Dios acerca del matrimonio. Hoy en día, en una cultura en la que estamos sumergidos y estamos saliendo a predicar, el tema del matrimonio, hermanos, está siendo traído de aquí para allá a como se le antoja a cada quien. Yo lo interpreto así, ¿tú cómo lo interpretas? Una falta de absolutos, nos decía Helman el otro día, terrible. Ayudando a aquellos que sufren con depresión. A lo mejor tú sufres con depresión. Venciendo la preocupación y el miedo pecaminosos. No todo el miedo y no toda la preocupación es necesariamente pecaminosa, pero hay ciertos temores y ciertas preocupaciones que sí lo son. ¿Cuáles? Hermanos, no tenemos todas las respuestas. Yo estoy aprendiendo. A mí me humilla hablar de esto. Pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios tiene respuestas. Y todos tenemos que aprender cómo le hacemos. Y sí se puede. Por el poder de su Espíritu Santo que está en ti. Y que va a iluminar tu lectura, va a iluminar tu escritura, va a iluminar tu pensamiento para que puedas decirle a alguien, ¿sabes qué? Dios dice esto. Entendiendo el perdón bíblico. ¿Sabían ustedes que el perdón es uno de los temas más difíciles que hay? A mí se me hace muy difícil. Yo me quiero capacitar en esto. Yo estoy aquí en estos cursos, hermanos, como estudiante. Yo estoy empapándome, estoy tomando notas, estoy pensando, estoy viendo los audios. Porque yo sé que la verdad para todos estos problemas de la vida relacional, laboral, económica, psicológica, emocional, toda la realidad humana, la verdad está en su palabra y en su consejo. Estoy convencido de ello. ¿Cómo manejar la ira bíblicamente? No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos enojones hay aquí? Yo soy el primero. Yo me enojo. ¿Qué hago? Dice Helman, sálvalos. ¿Quién no batalla con el problema de un coraje, de un enojo, de un arranque de coraje, de ira? Vamos a aprender cómo manejo mi ira antes de querer ayudarles a los demás, cómo manejan la de ellos. Principios bíblicos sobre la sexualidad.
Sobran opiniones, sobran expertos que te hablan, no, así. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este don, este regalo dado por nuestro Creador, que se llama la sexualidad? Otro tema que vamos a ver, y me falta aquí, no voy a darles más de estos nombres, pero estas son algunas de las cosas en las que todos queremos aquí en Misión de Gracia, hermanos, que todos cuenten con los elementos, no nomás los consejeros, no nomás los pastores. Los pastores están aquí para equiparnos para la obra del ministerio. Los hacedores de discípulos habrán de beneficiarse de todo esto, porque cuando sales allá afuera y predicas a Cristo, no solamente les vas a dar 2 o 3 versículos bíblicos. La gente te va a presentar su problemática. ¿Y qué vas a hacer? La palabra de Dios es muy clara en esto. Todo creyente nacido de nuevo por el Evangelio ya tiene los elementos para comunicar este mensaje a quienes lo necesitan. ¿Y quienes lo necesitan? Todos, incluidos los que ya lo recibieron. Porque el Evangelio no es solamente para los que están allá afuera, es para nosotros y entre nosotros. Ahí también hay consejo. Quiero que vayamos en su Biblia, otra cita, vámonos a Romanos, capítulo 15. Hace muchos años este versículo, Romanos 15, y vamos a ver, son 2 versículos, 13 y 14, capítulo 15 de Romanos. ¿Cómo me agrada a mí, me sigue agradando muchísimo ver aquí en esta iglesia, oír el ruido de las Biblias que se abren? Me encanta, como dice Helman, a mí también me encanta. Porque eso significa una cosa, hermanos, que no me están haciendo caso a mí, le están haciendo caso a lo que están leyendo ahí, porque esto está en su palabra. Este versículo, les decía, hace muchos años, a mí hace unos, no sé, 20 años yo creo, Dios me habló muy seriamente en relación con algo que yo pensaba. Yo pensaba que esto no era para mí, que la consejería, el aprender a discernir los problemas de otras personas, era para los expertos, para los que habían estudiado el alma humana en una universidad, habían sacado doctorados en las ciencias del alma, por así llamarlas, pero no para mí. Pero cuando veo al apóstol Pablo iluminado por el Espíritu Santo con estas palabras, me cambió y me provocó un apetito por aprender, y sigo aprendiendo. Dice, y el Dios de esperanza, estamos en Romanos capítulo 15 y vamos a leer en el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Podéis amonestaros los unos a los otros por el poder de su Espíritu Santo. Estoy seguro de esto, dice Pablo. No tengo dudas, no tengo, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Hace muchos años yo tuve una experiencia en relación con esto, con el menosprecio que yo tenía acerca de abrir mi boca y darle consejo a alguien, consejo bíblico. Y un pastor me ayudó mucho en esto, porque me hizo ver, me decía, y era en relación con uno de mis hijos. Yo tenía que tratar ciertas cosas con él, hablar, y yo me sentía muy incompetente. Yo me sentía el más incompetente de todos para poder traer la palabra de Dios a mi hijo. No sabía, y platiqué con este pastor y le digo, oye, pero es que yo, y nunca se me va a olvidar, el Espíritu Santo utilizó el consejo de este hombre, que de una manera muy sencilla me dijo estas palabras. Memo, me quedó viendo y luego me dijo, Memo, ¿sabías tú? Hay 2 hechos en tu vida, dice.
dos hechos en tu vida que te capacitan sobremanera. Tú no sabes cuánto para hablar la verdad a tus hijos. Digo, ¿cuáles son? Primer lugar, dice, primer lugar, evidente, aquí mismo está evidente esto, eres su papá. En segundo lugar, tú eres un papá creyente. Tú le puedes hablar. Y me acuerdo que usó estas palabras que se me quedaron muy grabadas. Me dijo, ¿sabías que tú, por el simple hecho de ser su papá, tú le puedes hablar palabra profética que viene de Dios? Y aunque no entienda y tú tampoco entiendas qué estás diciendo, es la palabra de Dios y la autoridad que Él te dio a ti, porque tú eres un papá creyente y puedes hablar la palabra. Hermanos, una de las cosas que pasa a muchos creyentes, muchos cristianos, es que pensamos, no, esto es para los pastores, esto es para alguien más, yo no le puedo decir a nadie. A veces hasta los mismos miembros de nuestra familia. Hermanos, llévense Romanos 15 esta semana y piensen en ello. Para que abunde, órenselo al Señor. Señor, que abunde mi esperanza por el poder del Espíritu Santo, porque estoy lleno de bondad, lleno de todo conocimiento, de tal manera que podemos amonestarnos los unos a los otros. Aquí Pablo está lleno de gozo, está animando a los romanos y les está diciendo, si el Espíritu Santo está en ti, sí puedes. Lo que Pablo les está diciendo a los cristianos de aquella primera comunidad en Roma es que ya tienen todo lo que necesitan para amonestarse unos a otros y anunciar el Evangelio. Y lo que Pablo también está dibujándonos aquí es la actividad de exhortarse y amonestarse unos a otros como una actividad diaria y normal. Carlos Contreras, el pastor de Juárez, hace muchos años, me daba una palabra que se me quedó muy grabada y Carlos me comentaba, decía, en una reunión que tuvimos, no me lo dijo a mí, pero se lo dijo a varios, y decía, Memo, y a todos los que estamos aquí, decía, ¿saben qué? Cada vez estoy más convencido que todo encuentro entre dos creyentes en Cristo Jesús, el resultado de un encuentro entre dos creyentes para cualquier propósito, social, lo que sea, ir a comer, dice, el encuentro entre dos creyentes debe por necesidad producir crecimiento en Cristo. Eso es. No es una sesión de consejería, no es. Hay lugar para eso, obviamente. Hay lugar para eso y lo vamos a estudiar. Pero, hermanos, esto es el diario vivir de la iglesia. Cuando alguien te pide oración, ¿no te has dado cuenta que cuando oras por alguien, al mismo tiempo que estás orando, estás aconsejando? Muy seguido. Es el Espíritu Santo, es Dios. Algunas de las cosas que mayor efecto han tenido en mi vida han sido esas, cuando alguien ha orado por mí. Y no se me olvida que en la oración no nomás venía una oración, venía un consejo. Aunque la persona tal vez no intencionalmente me estaba dando un consejo, pero se me quedó muy grabado. Como oró por mí. Entonces, ¿qué es el ministerio de consejería, hermanos? El ministerio de consejería es el ministerio de su palabra. Lo que tú ministras a otro cuando amonestas, aconsejas, exhortas, adviertes, es su palabra. El poder de Dios para salvación está en la palabra del Evangelio de Jesucristo y es responsabilidad y privilegio de todo creyente comunicar esto a todos. La pregunta es, ¿y cómo? Viene la segunda parte. ¿Cómo? Deuteronomio capítulo 6, no lo lean, se los voy a leer yo para que no pasemos mucho tiempo. Pero escuchen estas palabras. ¿Cuál es el deseo de Dios en relación con la presencia de su palabra en la vida de su pueblo?
Y aquí estoy hablando no nomás de ti, tu corazón, tu devocional. No, estoy hablando cuando estás con otros, como cuerpo, como pueblo de Dios. Yo creo que no hay cosa más bien dibujada que estas palabras. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí está. El Dios del universo cuando llama a su pueblo le dice, ¿sabes qué? Mis palabras deben abundar. No nomás en tu corazón, en tu mente y ahí tú solito. Aquí si ustedes se fijan, habla de muchos aspectos de la vida del pueblo de Dios en donde es esto, comunidad, cuerpo. Las coyunturas se ayudan mutuamente, reciben crecimiento. Yo recibo crecimiento de ustedes. Colosenses 3:16. Estas sí les voy a pedir que la abran. Abran sus Biblias en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo? Cuando unos a otros nos decimos la palabra. Cuando unos a otros transmitimos el sentir de la palabra. Y no me malentiendan, no quiero que van a pensar que estamos hablando de que tenemos que traer los versículos todo el tiempo tal cual. No necesariamente. Tú puedes transmitir la palabra de Dios en tus propias palabras, refiriéndote desde luego a ella. ¿Cómo se transmite la palabra de Dios? ¿Cómo la estoy transmitiendo yo ahorita? No estoy usando necesariamente pura, estoy comentando, estoy explicando. Eso es lo que haces tú cuando hablas con tu hijo, con tu esposa, con otro miembro de la iglesia. En toda sabiduría. Efesios 5, del 18 al 20. Efesios 5. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dándole siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero, el deseo de mi corazón, yo quiero crecer en esto. Una de las cosas que más me emocionan a mí delante de Dios, una de las cosas que mayor gozo, saber que puedo ser utilizado yo como un instrumento del Creador cuando hablo su palabra con alguien más. Y el deseo de Dios es que si tú eres creyente en Cristo Jesús, tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo produjo en ti el nuevo nacimiento, no lo inventaste tú. ¿Sabes qué te lo dio? Te lo dio para que lo compartieras, no para que te quedaras con él. Esto tiene que fluir, esto tiene que salir. Una de las cosas que mayormente yo me siento inclinado en los últimos tiempos a hacer con la gente que ministro, con la gente que hablo. ¿Sabes una cosa? Mañana, pasado mañana, en un poco tiempo más vas a estar haciendo lo mismo que yo estoy haciendo contigo ahorita. Prepárate.
quiere decir aconsejar, exhortar, amonestar? Todas estas palabras, hermanos, aconsejar, exhortar, amonestar, animar, advertir, instruir, son equivalentes en la Biblia. Algunas veces las palabras se usan para poner un mayor énfasis en un aspecto del ministerio de la palabra. A veces estamos instruyendo nada más, pero a veces estamos exhortando. Instruir no es lo mismo que exhortar, pero tienen elementos comunes, obvio. Si yo amonesto a alguien, le tengo que estar enseñando también algo, y lo estoy exhortando y lo estoy aconsejando. Entonces, no se pierdan mucho ahí con las palabras, pero en esencia hay varias palabras que se usan en el Nuevo Testamento para señalar la importancia del ministerio de la palabra los unos a los otros. Les voy a hacer una pregunta. Los unos a los otros. Tú como creyente, vete en tu memoria a las ocasiones en las que Dios, el Espíritu Santo, ha hecho en ti algo. Te ha cambiado una actitud, algo que ibas a hacer. Piensen en esto, piensen en cuántas ocasiones el Espíritu de Dios ha traído a tu mente y a tu corazón algo a través de otro miembro del cuerpo de Cristo. Yo te aseguro que vas a tener un montón. Alguien habló a tu vida, alguien te dijo, alguien te exhortó, te animó o te amonestó, te llamó la atención, te instruyó y tus ojos fueron abiertos. No por las palabras de la persona, sino por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Hay una palabra muy interesante, interesantísima esta palabra que quiero que exploremos ahorita, en el griego. La palabra noutesia. La palabra noutesia es una palabra que se usa para estas otras que les dije: amonestar, advertir, instruir, exhortar, aconsejar. Palabras, así como estoy hablando. Hay poder en esto, hermanos. La palabra en griego noutesia, que se traduce amonestar, o cualquiera de las otras, significa, ¿saben qué significa la palabra noutesia en el griego? Poner en la mente. Cuando tú estás aconsejando a alguien, cuando tú estás hablándole a tu hijo, a tu hija, a un amigo, a un compañero, estás hablando las palabras de Dios, estás poniendo en la mente de esa persona algo que probablemente no veía minutos antes. Algo que pones en la mente. Poner en la mente, instruir en palabras. Otro sentido que se le da a la palabra noutesia es traer a la memoria. A lo mejor ya estaba ahí. Nomás faltaba que tú hablaras y le dijeras a esa persona para que trajera a su memoria algo. Esto puede tomar muchas formas, muchas formas. También implica la palabra recordatorio. Oye, fíjate que ¿cuántas veces la gente no te dice, oye, me recordaste algo? Fíjate que se me había olvidado, pero qué bueno que me lo dijiste. Ahí lo traigo. Instrucción de advertencia. ¿Ves algo en la vida de otra persona? Oras, le pides al Espíritu Santo y le dices, Señor, necesito advertirle. Necesito llamar su atención a algo que yo veo. Tal vez porque hay peligro adelante. Tal vez porque se pueden enredar las cosas. ¿Sabes qué? Nomás te quería comentar algo. Gracias. Advertir. Ministrar la palabra de Dios a los santos para que se aparten de la iniquidad. Una gran parte de la consejería bíblica, de la amonestación bíblica, de la exhortación bíblica es decirle a la gente, apártate de la maldad, apártate del pecado, mantente lejos de lo que tú sabes que ofende a Dios. Si
ustedes se fijan, estas palabras entonces ya tomaron un papel sumamente amplio. En todas ellas está implícito aquello que ocurre entre varias personas cuando se reúnen. Aquí lo interesante de esto, en el sentido del Nuevo Testamento, es que tiene que haber un encuentro cara a cara. La gente se juntaba, la gente hablaba. ¿Sabes qué? Déjame platicar contigo acerca de algo. Necesitamos aprender cómo hacerlo para una gran cantidad de situaciones en donde necesitamos hablar y donde el Espíritu Santo quiere que tú hables, que digas sus palabras aplicadas a la situación particular, con sabiduría, con discernimiento, con cuidado, con amor, hablando la verdad en amor, en privado. Pablo en Hechos 2:40 con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué palabras las del apóstol Pedro? En su primer gran discurso, donde predicó el evangelio en el libro de los Hechos, dice que con muchas palabras no paraba Pedro. Pedro decía: esta gente necesita ser salvos de esta generación perversa. Esta es una generación perversa y yo necesito decirles: salgan de ahí. En Romanos 12 del 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Hermanos, aquí está implícito que hay una cierta facilidad del Espíritu Santo dada a ciertas personas para que exhorten. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Estás entrenado? ¿Te sientes? Hermanos, no porque tenemos un don significa que ya lo usamos a la perfección. El uso de los dones espirituales debe hacerse con sumo cuidado y necesitamos aprender. Necesitamos ser aprendices de esto. ¿Saben por qué? Porque están en juego las almas que el Señor pone delante de nosotros para que hablemos, para que digamos algo. Y a la gente se le queda muy grabado. A mí me llama tanto la atención y a veces me da temor delante de Dios. Y digo: Señor, porque cuando la gente dice: no se me olvida algo que dijiste tú o que dijo fulano de tal. Casi siempre dicen que dijo Hellman. Pero a la gente se le quedan muy grabadas las palabras que tú usas. No se me olvida que tú dijiste. Hay que tener cuidado. Entonces quiere decir que tengo que tener mucho cuidado que diga. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo contextualizo? ¿Cómo lo aplico a la situación de la persona? Yo muy seguido digo a la gente: ¿sabes qué? Te estoy diciendo esto, pero no quiero decir esto otro. Para que no quede duda de lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es la consejería bíblica? Una definición de esto. La consejería sucede cuando hay una conversación en la que una de las personas viene con preguntas, problemas y dificultades y busca la ayuda de otra persona acerca de la cual la primera persona cree que la segunda persona tiene las respuestas, soluciones y la ayuda que necesita. Toda vez que tú como creyente te enfrentas con alguien a conversar, a platicar problemas, preguntas, problemas y dificultades, ¿sabes una cosa? Estás aconsejando. Algo va a salir de tu boca. Tal vez no sabes, pero estás diciéndole algo. Esto es algo muy serio delante de Dios, hermanos. Necesitamos por eso tomarlo en serio y decir: Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras para esta situación.
Esta definición implica que siempre estamos aconsejando, pues todo el tiempo estamos conversando con alguien acerca de nuestros problemas o acerca de sus problemas. Y siempre damos algún tipo de consejo, orientación, opinión, aunque sea nomás tu opinión. Dices tú, no, yo nomás le digo mi opinión. Pues sí, pero la opinión a veces a mí se me hace tan difícil desligarla de un consejo. Pues mira, mi opinión es, sobre todo si tú tienes cierta autoridad sobre esa persona o cierto respeto, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tu opinión conlleva muchas veces un consejo. Estás dando un consejo, aunque no lo quieras dar. Pero estás diciendo, pues yo opino. No, mira, mi opinión es, y es bueno decir mi opinión es, para mantener la cautela. Pero estás opinando de algo. Estás transmitiendo algo que va más allá que una simple opinión. Para que la consejería sea bíblica, presupone un cierto tipo de confrontación. Aquí quiero utilizar la palabra confrontación con cuidado, hermanos. Mucho cuidado con la palabra confrontación, porque es una palabra fuerte. Yo a veces hablo con la gente y les digo, oye, nunca les digo te voy a confrontar, pero la palabra confrontación es delicada, tiene que usarse con cuidado. Pero en el verdadero consejo bíblico, cuando tú le quieres dar consejo bíblico a alguien, hay algo de confrontación, tiene que haberlo. Está implícito en la palabra noutesia, está implícito una oposición. ¿Sabes qué? Dios dice que lo que estás haciendo está mal. Apártate de la iniquidad. Es una confrontación. La persona opina otra cosa, Dios te está usando a ti para que le digas algo, hay hasta cierto punto un choque, una confrontación. Dice, en la cual se busca como objetivo lograr cambios en la actitud y en la conducta de la persona que estamos aconsejando, a fin de que se conforme más y más al propósito divino de ser transformada a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando tú aconsejas a alguien, tu consejo tiene que estar alineado con el propósito de Dios. Dios quiere que su corazón, sus actitudes, su comportamiento se conformen cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Para eso es la consejería, para eso es la exhortación, para eso es la advertencia. Si es que tengo que advertirle algo que lo aleja de ser conformado a la imagen de Jesús. Por eso fue que le puse yo como título a esta predicación: ¿qué trae Dios conmigo y con los demás? Esta predicación se llama ¿qué trae Dios conmigo y con los demás? ¿Qué trae Dios? Y tuve problema con darle a Jaime este título, porque después le agregué, porque no era solamente ¿qué trae Dios conmigo?, sino ¿qué trae Dios con los demás? ¿Saben qué? La respuesta está en Romanos 8, 28 y 29. Lo que Dios trae contigo y con esa otra persona es ni más ni menos ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Para eso abres la boca, para eso opinas, para eso adviertes, para eso aconsejas, para eso animas, para eso instruyes, para que esa persona sea conformada más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué estamos en este proceso? ¿Por qué necesitamos el consejo de otros? Por cierto, una frase que se usa mucho es: el mejor consejero es primero el mejor aconsejado. Si tú no te sometes al consejo de la palabra de Dios, tú no puedes estar yendo a aconsejar a otros. Te vas a convertir en un tirano, en un fariseo. No lo hagas. El mejor consejero primero es un excelente aconsejado. Una persona me preguntaba hace tiempo: oye, Memo, para esto de la consejería, ¿qué se necesita? Y yo le contestaba eso. Le dije: ¿sabes qué? Tratas tú con tu propio corazón actitudes, comportamientos, decisiones, pensamientos, con el consejo de la palabra de Dios, a
través de otros. Si no tienes ese elemento en tu corazón, ni te metas a esto. Esto no es un juego, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque hay una realidad que tenemos que tratar en esto. Hay una realidad que nos afecta a todos. ¿Y sabes cuál es? Lo leímos ahorita en Romanos 8, 28 y 29. La imagen de Dios en el hombre, en ti y en esa persona, está seriamente dañada. La imagen de Dios se dañó, tiene raspones, tiene cortaduras. Por eso sufrimos relacionalmente, hermanos, en el matrimonio, en la casa, en la iglesia. Por eso hay choques. Por eso la imagen de Dios está dañada. Dios la puso en el hombre, pero el pecado la dañó. No la destruyó por completo. Toda persona humana, por el simple hecho de serlo, el más vil pecador, tiene la imagen de Dios en él. La Biblia enseña que la caída de la raza humana en el pecado dañó significativamente la imagen de Dios, pero no la destruyó por completo. Todavía traemos con nosotros la imagen de Dios, aunque muy distorsionada. La imagen de Dios en los seres humanos, aunque vivamos en un mundo caído, sigue siendo el fundamento de la santidad de la vida humana. ¿Por qué creen ustedes que entre los seres humanos suceden cosas tan serias cuando hay un crimen, cuando hay un asesinato? Hay algo muy especial que no sucede en los animales, porque los animales no tienen la imagen de Dios. ¿Qué pasa en la raza humana cuando la vida humana, por eso es santa? Porque tiene la imagen de su Creador. Entonces, nunca será lo mismo que muera un animal a que muera un ser humano. Pero esta imagen de Dios está dañada. En mí, en ti que aconsejas y en la gente a la que aconsejas. Agustín decía que la conciencia o el alma humana tiene una falla, una grieta tan profunda que no nos damos cuenta de ella. Agustín, en su descripción de la caída, hablaba de una profunda grieta, algo así como la grieta de San Andrés, aunque eso sí se ve por afuera, pero lo más profundo está allá adentro, nadie lo ve. El día que hay un temblor, todo el mundo dice, ¡ay, otra vez la falla! Se movieron las capas tectónicas allá abajo y provocó acá un temblor, pero el problema está abajo y no se ve. Los movimientos de las capas de la tierra aquí abajo, no nos damos cuenta de ellos, todo está bien aquí arriba. La condición de la gente con la que tú hablas y que te hablan a ti es esa. Somos una raza caída. Llega hasta lo más profundo de la conciencia humana la caída. Algo se quebró por el pecado, algo está quebrado. No conectamos. Funcionamos bien en unas cosas y en otras, ¿por qué no puedo hacerlo acá? Hay gente muy buena en ciertas áreas de su vida, en otras áreas batallan horrible. ¿Cómo batallas tú? ¿Cómo batallo yo? Esta caída es un asunto muy serio, muy profundo. Podemos tratar a la ligera. ¿Cómo nos damos cuenta de que esta grieta que está en lo más profundo de nosotros? ¿Saben cómo nos damos cuenta? Sí nos damos cuenta. Ahí les va. ¿Cómo me doy cuenta de que soy un ser caído? ¿Cómo me doy cuenta de mi profunda necesidad? Por las miles y miles de fallas y errores en que caemos todos los días al no representar fielmente a nuestro Creador que nos hizo a su imagen y semejanza. Repasen las últimas 24 horas, hermanos, no se vayan muy lejos. Las últimas 24 horas, errores y un montón de cosas en las que no funcionamos. Nos sentimos mal, nuestros sentimientos suben y bajan, me siento bien, me siento mal. Respondo bien, respondo mal. Salí muy contento de la reunión, pero ahorita ya tuve un pleito saliendo de aquí. Esa es nuestra condición, es la realidad. Por ejemplo, demostramos que su imagen en nosotros ha sido dañada. Fíjese cómo nos damos cuenta que esta imagen ha sido dañada. Ahí les van algunos ejemplos. No pensamos como deberíamos de pensar. ¿Nunca se han dado cuenta ustedes que están pensando? Yo voy a decir puras tonterías, pero yo sí. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué
qué pensamos lo que no deberíamos de pensar? Por la caída. No sentimos como deberíamos sentir. Pasa algo, pasa una tragedia y no sentimos nada. Te platican algo y, son las cosas que pasan, no te duele. Yo muy seguido me cuestiono a mí mismo y digo, bueno, ¿qué me pasa? Me pasa que soy un ser caído, que necesito un Salvador. No obedecemos como deberíamos obedecer, obedecemos a medias. Sí, sí obedezco a Dios, pero donde me conviene, más o menos. No decimos toda la verdad como deberíamos haberlo hecho. Medias verdades, ocultamos lo que nos conviene. No decimos todo, decimos ahí nomás para la caída. No, pero yo no digo mentiras. No, sí, sí dices, todos los días las dices. ¿Por qué no dices toda la verdad? ¿Sí? Medias verdades. No amamos a Dios ni a los demás como deberíamos hacerlo. Muchos de los problemas de consejería, ¿saben cuáles son? Falta de amor. No hay amor. No conocemos el amor. Por eso necesito el consejo de la palabra, necesito el consejo de un amigo, necesito que hables las palabras de Dios. En otras palabras, vemos el enorme daño a la imagen de Dios en nosotros y en los demás en todas aquellas ocasiones cuando el pecado distorsiona los propósitos de Dios en nosotros y no funcionamos como deberíamos funcionar. Ni en la familia, ni en el matrimonio, ni en la iglesia. Estamos cortos. Estamos necesitando el consejo de Dios. El propósito del Señor Jesucristo, restaurar la imagen de Dios en todos nosotros. Cuando tú hablas con alguien, grábate esto en tus pensamientos. Tu propósito al abrir la boca, tu propósito al dar un consejo a esa persona es este: Señor, que lo que yo le diga lo ayude a desear, a buscar ser conformado a tu propósito, porque tu propósito es ser conformado a la imagen de Jesús, al mismo tiempo que yo estoy deseando, buscando ser conformado. Ese es el propósito que marca Romanos 8, del 28 al 29. Jesucristo es la imagen perfecta de Dios porque nunca pecó, y al no pecar nunca distorsionó como nosotros la exacta representación de quién es Dios. Y no solo eso, sino que también llevó todo nuestro pecado sobre sí mismo y nos transfirió, nos imputó toda su justicia, rectitud y santidad con la que Él vivió su vida sobre la tierra. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a Marta. ¿Crees esto? ¿Lo crees? ¿Crees tú que el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, envió a su Hijo para que cargara todo tu pecado y el de la persona que tienes adelante? Y no solo eso, sino que por la fe, por el creer en esto, toda su justicia y su santidad te han sido adjudicadas a favor tuyo. Y todavía quieres seguir viviendo igual, sin el consejo de Dios, sin cambios. La urgencia de la consejería, la urgencia, hermanos, de todos aprender en una conversación sencilla aquí en la iglesia, donde sea que surja la necesidad, que tú digas, yo quiero hablar con esta persona y quiero que hablen también a mi vida. ¿Crees esto? Si tú amas a Dios, necesitas entender que su propósito es restaurar la dañada imagen de Dios, tanto en ti como en los demás. Dios está en el proceso de restaurar la imagen que se dañó en ti y en los demás. Y ahí está en medio la amonestación, la palabra, la instrucción, el comentario, la opinión, todo lo que hablas debe apuntar hacia la restauración que el Señor Jesucristo está operando por el Espíritu Santo en esa persona y en ti. ¿Qué trae Dios conmigo y con los demás?
¿Qué trae Dios conmigo y con los demás? ¿Por qué me suceden las cosas que me suceden? Señor, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Cómo estoy respondiendo a las cosas que me suceden? ¿Cómo respondes a las cosas que te suceden? Si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo obró en ti este nuevo nacimiento, tú necesitas aprender a ver tus circunstancias y su propósito en formar en ti la imagen del Señor Jesucristo. Todas tus circunstancias, las agradables y las desagradables también. Aún tus errores, tus malas decisiones, todo, no hay nada escapa, cantábamos hace rato. Nada escapa de él. Todo tiene un propósito, todo está pasando por este fin. Dios quiere que tú te des cuenta que está formando la imagen de su Hijo Jesucristo en ti. ¿Cómo estás respondiendo? Esto es solamente para creyentes en Cristo Jesús. Estoy hablándole a la iglesia, no a los no creyentes. Si tú aún no has creído en el Evangelio de Jesucristo, esto no es para ti. Siento decírtelo y te animo, con urgencia te digo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es el primer paso. Pero si tú no eres creyente y estás aquí y estás oyendo esto, no es para ti. Pero si tú eres creyente, si tú te arrepentiste de tus pecados, creíste en el Evangelio de Jesucristo y has caminado con Él, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que el propósito de Él es que la imagen de su Hijo Jesús se forme en ti? En tus reacciones, en tus decisiones, en tus hábitos. ¿Crees o no lo crees? A lo mejor crees otras teorías, crees otras cosas. La palabra de Dios dice que Él está intencionalmente trayendo todas estas cosas a tu vida. Todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es lo que Él está haciendo en tu vida. ¿Qué trae Dios contigo? ¿Y qué trae con los demás también? Lo mismo. Si esa persona que está delante de ti no conoce a Jesucristo, tu oración, tu consejo es que se arrepienta y conozca. Número 1. En primer lugar, ¿cómo logra Dios todas estas cosas? Vamos a prepararnos para orar y para terminar. ¿Cómo sucede esta transformación? Una última cita. Quiero que veamos antes de orar y pedirle a Dios que nos ayude con todo esto. ¿Cómo sucede? A ver, cuando leímos ahorita hace rato que el propósito de Dios es que conformarte a la imagen de su amado Hijo Jesús. Yo sé que para mucha gente esto puede sonar así como, pues ¿cómo me va a parecer yo a Jesús? No puedo usar túnicas, ¿no? No se trata de eso, hermanos. No. El cambio que Dios quiere obrar en ti y para lo cual está utilizando todo lo que está pasando a tu alrededor. Todo, dice, todas las cosas ayudan a este bien. Porque no puede haber mayor bien, hermanos, que ser conformados a su imagen. Y para que lo veamos, ¿cómo es esto? Quiero que abran sus Biblias en esta última cita y luego vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Abran su Biblia en Santiago, capítulo 1. Y la manera de comprobar, el Espíritu Santo tiene una manera muy particular para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para que lo anoten y se lo lleven, es mediante pruebas y luchas de todo tipo.
Voy a repetir. La manera como Dios está obrando en ti una conformación, un moldeamiento, como cuando los herreros meten al fuego el fierro y le dan la forma que quieren a base de mucho calor. El Espíritu Santo trabaja en tu corazón mediante pruebas y luchas de todo tipo. De todo tipo. No, aquí no quiero hablar de nomás estas y estas, no. Luchas y pruebas de todo tipo. Vamos a leerlo y luego vamos a orar. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ah, caray, tened por sumo gozo. ¿No les suena a ustedes esto medio raro? Señor, si estoy en una prueba, yo no puedo estar con mucho gozo. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la próxima vez que estén en una prueba, prueba mediana, prueba grandota, acuérdense de eso. Su propósito, su intención es Cristo. El Hijo de Dios está siendo formado, te está haciendo que tú te conformes a Él. Me bendijo mucho Santiago 1, 2 al 4. Diversas pruebas y luchas de todo tipo. Y si tú estás pasando por luchas y por pruebas de todo tipo, pero no has tomado el paso de arrepentirte de tus pecados y venir al conocimiento del único que te puede salvar, hazlo hoy. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar y vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios que estas cosas se graben en nuestro corazón, que nos sean traídas a la memoria por el poder del Espíritu Santo y también mediante el consejo de nuestros hermanos, pastores, miembros de la iglesia, familia, que muy seguido traen su palabra aplicada a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor. El día de hoy estamos delante de tu presencia, habiendo considerado tu propósito y habiendo visto, Señor, que cuánto nos falta, cuánto necesitamos más, Señor, el consejo de tu palabra, la bendición de tu Espíritu Santo, Señor, instruyéndonos, amonestándonos. Yo te pido, Padre, por toda la congregación, que abras nuestros ojos y abras nuestros oídos para que estemos atentos al consejo que estás trayendo a nuestras vidas todos los días. Tu palabra está viva en los cielos. Tu palabra vive en nuestro corazón, Señor, y queremos atesorarla más y más para ser conformados a la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Porque en su nombre te lo pedimos, Señor, el único nombre a quien has concedido autoridad sobre todas las cosas que acontecen.